Amigos, bienvenidos a un episodio más en este canal. Para los que me conocieron en TikTok, hola. Qué bueno que están por aquí. Para los que me conocieron de Instagram, también qué bueno que están por aquí. Y a los que llegaron por medio de mi canal de WhatsApp, hola también. Esta vez les voy a contar un episodio que está bastante turbio, que les va a dejar pensando bastante. No sé a qué hora estén viendo este video, pero yo les recomiendo que no sea de noche. Es impresionante todas las historias que te puedes encontrar que suceden en este planeta. Algunas demasiado raras, otras muy raras y unas que ni siquiera pueden entender cómo es que esos casos sean reales. Pero bueno, dicho todo esto, espero que ya se hayan suscrito, activen la campanita, porque próximamente también estaré haciendo un contenido diferente, pero exclusivo de YouTube. Así que espero verlos por aquí. Vamos con la historia del día de hoy. Un hombre mandó al otro mundo a su hijo de tan solo 13 años, porque el pequeño descubrió unas fotografías en donde salía su papá vistiendo ropa interior femenina y comiendo heces de un pañal. ¡Qué returbio! Ahora, ¿qué fue lo que orilló a que su papá le hiciera algo tan atroz a su hijo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Esta historia comienza con un chico llamado Dylan Redwine. Nació el 6 de febrero de 1999 en Colorado, Estados Unidos. Era hijo de un hombre llamado Mark Redwine y Ellen Halfin, y también tenía un hermano mayor llamado Cory. Cuando Dylan tenía tan solo 8 años, sus papás comenzaron un proceso de divorcio que no terminó nada bien, por lo que él se quedó con su mamá, mientras que su papá se mudó a una zona montañosa cerca de la ciudad de Durango, Colorado. Pero conforme pasaban los años, Mark descuidó la relación que tenía con su hijo. Faltaba a sus visitas semanales y no se interesaba en las cosas que le gustaban a su hijo Dylan. Entonces esto ocasionó que el pequeño quisiera pasar cada vez menos tiempo con él. De alguna manera no tenían una relación estrecha, era como si de vez en cuando lo invitaran a ver a un desconocido. Lo malo es que Dylan tenía que visitar a su papá por órdenes judiciales, y aunque no quería hacerlo, pues ni modos, la ley es la ley y Dylan tenía que ir, pero obligado. Para los que no lo saben, en Estados Unidos, cuando llegan a un divorcio y todo el proceso lo tienen conforme a la ley, si la mamá no lleva al niño con el papá, pueden enfrentar un proceso judicial. Pero bueno, en el año 2011, Dylan junto a su hermano Cory realizaron un viaje en carretera con su papá. Y escuchen esto porque ahora viene la parte un poco turbia. Una noche mientras su papá dormía, los hermanos encontraron por accidente unas fotos en donde se le podía ver que salía su papá vestido con ropa interior de mujer y también comiendo heces de un pañal. Cuando vieron esto, se encerraron en el baño con la computadora, le tomó unas fotos con su teléfono celular. Imagínense la reacción de los pequeños al ver algo que para ellos era muy inusual. Después de eso, ambos se sentían incómodos por lo que acababan de ver, y aunque Cory, que ya estaba un poco más grande, logró sobrellevar la situación como de una manera un poco más madura, Dylan en cambio se sintió decepcionado y comenzó a sentir una especie de repudio hacia su papá, tanto que ya no quería tener ningún tipo de relación con él. El 18 de noviembre del año 2012, a Dylan le tocaba pasar el día de Acción de Gracias con su papá. De nueva cuenta, Dylan no quería ir, pero su mamá lo terminó obligando porque era una orden de la corte, y como les platiqué anteriormente, si el niño no se presentaba, la mamá podría enfrentar consecuencias legales. Cabe mencionar que lo único que podían obligar era a Dylan, porque Cory, pues como ya era mayor, pues prácticamente era imposible. Si él quería iba, y si no quería, pues daba igual. Y pues a Dylan con 13 años no le quedó de otra, así que se fue muy disgustado, tomó su avión y se fue rumbo a visitar a su papá. En el aeropuerto, unas cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que Dylan se reúne con su papá, y ahí se puede ver que casi no tuvieron interacción entre ellos. Como Dylan se sentía incómodo después de todo lo que había visto de su papá, intentó evitarlo y le pidió permiso para ir a dormir a la casa de un amigo, y ese amigo vivía cerca del lugar. Su papá no lo dejó y durante ese día estaba todo relativamente normal. Dylan se seguía enviando mensajes con su mamá y amigos, pero aproximadamente como a las 10 de la noche cortó todo tipo de comunicación con ellos. Al día siguiente, Mark le habló a su ex esposa para preguntarle si de casualidad sabía en dónde se encontraba su hijo. Se supone que estaba con él. Él le dijo que el chico no se encontraba en la casa. Con esa llamada, la mamá quedó angustiada y se fue con Cory a casa del papá para ver qué es lo que estaba pasando. Lo curioso es que el papá de Dylan, después de hablarle a su ex esposa, también le habló a la policía y comunicó la desaparición de Dylan, y les dijo que la última vez que lo vio fue alrededor de las 7:30 de la mañana, supuestamente porque a esa hora él había salido rumbo al supermercado. Según él, había dejado a Dylan desayunando y viendo televisión, pero cuando regresó ya no estaba. La voz se corrió rápido y las autoridades junto a los vecinos iniciaron una fuerte búsqueda. Pegaron carteles de "se busca", se utilizaron perros, helicópteros, y los medios de comunicación ya estaban difundiendo la noticia. Y el caso se volvió tan mediático que los papás fueron invitados a un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos para que pudieran hablar acerca de la desaparición de su hijo. Y ahí la mamá y su hijo mayor Cory dijeron que no confiaban en la versión del papá y que estaban seguros de que él le había hecho algo malo al pequeño. Ese
ese rumor se quedó ahí y el caso no avanzó mucho. El tiempo pasó y hasta el 26 de junio del año 2013, un equipo de búsqueda encontró restos humanos a poco más de 10 kilómetros de la casa de Mark, o sea, el papá del pequeño. Estos restos se analizaron y lamentablemente se pudo confirmar que le pertenecían a Dylan. En el lugar también habían encontrado su ropa y calcetines. Lo extraño era que la mochila y su teléfono seguían sin aparecer. Ahora, aunque las autoridades ya sabían que Dylan se había ido de este mundo, lo que faltaba era determinar cuál había sido la causa y quién había sido la persona responsable. Pasaron los años y debido a que los investigadores no encontraron más pruebas, decidieron dejar el caso y enfocarse en otros casos. Y no fue hasta 2 años después, hasta noviembre del año 2015, que una pareja de excursionistas, mientras estaban caminando, encontraron un cráneo, y este cráneo se encontraba a tan solo unos metros de donde habían encontrado los demás restos. Aquí, por lo que supongo, después lo pusieron en ese lugar, porque se me hace muy raro que cuando encontraron los primeros restos no hayan investigado cerca del lugar, ¿o sí? Pero bueno, lo primero que pensaron cuando encontraron ese cráneo es que a lo mejor le pertenecía a un animal, pero como tenían dudas, mejor llamaron a la policía para que ellos lo investigaran. Cuando las autoridades hicieron las pruebas de ADN, se descubrió que el cráneo le pertenecía a Dylan y notaron que el niño había sufrido una fractura en su ojo izquierdo. También habían 2 marcas que probablemente habían sido causadas con un objeto filoso. También se dedujo que Dylan había sido desmayado y que sus restos habían sido esparcidos por diferentes sitios de la montaña. Después de esto tuvieron que pasar unos largos 2 años. Ahora en el 2017 este caso llegó a manos de nuevos investigadores y ellos se dieron cuenta de algo bastante extraño. En los expedientes se encontraron que los investigadores anteriores ya habían hecho varias pruebas de ADN en la casa de Mark, el papá de Dylan. Habían registrado manchas de líquido rojo en la sala, en los 2 sofás, en el piso, en una mesa pequeña y debajo de la alfombra, y todas estas pruebas habían dado positivo. Este expediente también decía que unos perros adiestrados habían detectado olores extraños no solo en la casa, sino que también en la camioneta. Ahora, cuando investigaron por qué estas pistas habían sido ignoradas, se enteraron que sí habían sido presentadas en el año 2015, pero resulta que el juez determinó que estas no eran pruebas suficientes para incriminar a Mark. Hazme el maldito favor. Entonces estos nuevos investigadores lograron ejercer presión e hicieron que el juez obligara al hombre a ir a la comisaría para que fuera interrogado. Cuando este hombre se presentó, lo primero que dijo es que no había hecho nada malo y hasta dio su propia teoría. Según él, dijo que lo que le pudo haber pasado a su hijo fue que su hijo aprovechó para escaparse el día que él se fue de compras y que en el camino seguramente fue atacado por un animal salvaje. Supuestamente, como el niño no quería estar con él, había escapado. Obviamente las autoridades no creyeron en esta versión y contrataron a un antropólogo forense para que analizara el cráneo más a detalle. Ahora, con eso ya se sabía que las marcas no habían sido hechas por algún animal. Se confirmó que habían sido realizadas con un objeto filoso. En esta nueva investigación, Corey, el hermano mayor de Dylan, habló con las autoridades y les contó sobre las fotos que años atrás habían encontrado en la computadora de su papá. Además, declaró que unos meses antes de que desapareciera su hermanito, él había mandado las fotos a su papá por medio de mensajes cuando su hermanito Dylan se encontraba de viaje con su papá. Según Corey, en ese mensaje le dijo cosas a su papá como eres un cobarde o eres lo que comes, haciendo referencia a lo que su papá estaba comiendo en las fotos. Su papá lo acusó de ladrón y lo chantajeó diciéndole que él y su mamá solamente lo querían lastimar. Cabe recalcar que para ese momento el papá no sabía que Dylan, su hijo pequeño, también había visto esas fotos, pero todo parece indicar que en noviembre Dylan había discutido ese tema con su papá y eso le había costado la vida. Al parecer el pleito inició porque su papá le había dicho que su hermano y su mamá eran mala influencia para él. Entonces Dylan se enojó y le respondió que él era peor por estar tomándose fotos de esa manera. Entonces, después de las pruebas encontradas y la declaración de su hijo mayor Corey, finalmente el 22 de julio del año 2017, Mark fue arrestado por el asesinato de su hijo. Los fiscales llegaron a la conclusión que este hombre estaba tan enojado porque su hijo había descubierto esas fotos que en un ataque de rabia lo había mandado al otro mundo. Había cometido el acto en la sala de su casa y luego lo deshizo, trasladó los restos en su camioneta y luego los esparció en distintas áreas. Después de muchas investigaciones, el 16 de junio del año 2021, Mark fue declarado culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil con resultado de muerte, y el 8 de octubre del año 2021 fue sentenciado a 41 años en prisión. Cabe recalcar que hasta la fecha este hombre sigue diciendo que es inocente y sus abogados defensores aún sostienen que Dylan se escapó por el bosque y que fue atacado por un oso o un puma. ¡Qué cinismo! Ahora, con respecto a las fotografías, las acciones de Mark fueron descritas como monstruosas y enfermas y que solo indican que este hombre sufre de severos problemas mentales. Algunos aseguran que este hombre terminó mandando al otro mundo a su hijo porque tenía vergüenza de que su hijo divulgara
divulgara lo que había encontrado en esas fotos. Pero ahora con lo que hizo, todo el mundo está enterado. ¿O ustedes qué opinan? La niña actriz que trabajó en películas como Tiburón 4 y le dio la voz a la pequeña Doki en la película de Pie Pequeño, se fue de este mundo a la corta edad de 10 años por culpa de su propio padre. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es su historia? Te la cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Primero les voy a contar quién era esta pequeña. Su nombre completo era Judith Eva Barsi, nació en 1978 en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Cuando solo tenía 5 años de edad, un cazatalentos de Hollywood la encontró en una pista de patinaje. Ahí es cuando él le vio cualidades de actuación. Como dato curioso, Judith tenía un déficit en la hormona del crecimiento. Por eso es que se veía más chica de lo que en realidad era. Esto, en lugar de ser algo malo para ella, se convirtió en algo bueno, ya que podía interpretar papeles de personajes más jóvenes. Y así fue como Judith comenzó su carrera en el mundo del espectáculo. Hacía comerciales, doblaje de dibujos animados y escenas de algunas películas y series para la televisión. A su corta edad, Judith ya era toda una estrella y ganaba fuertes cantidades de dinero. Se dice que en un año llegó a ganar aproximadamente más de $100,000. Entonces, como a Judith le iba bastante bien, pudo ayudar a su familia a que se dieran algunos lujos. Se compraron una casa nueva y Judith se convirtió en la fuente principal de ingresos de la familia. Se dice que esto fue algo que no le gustó para nada al papá y se comenzó a sentir menospreciado por el éxito de su hija. Se dice que él no soportaba que su pequeña hija fuera más famosa, respetada, querida y admirada que él, y sobre todo que ganara más dinero que él. Todo esto hizo que el hombre comenzara a consumir bebidas embriagantes y con el tiempo fue sacando su verdadera personalidad. Se convirtió en un hombre violento con su esposa y también con su hija. De hecho, en una ocasión la mamá, María Barsi, tuvo que llamar a la policía por un incidente, pero como ella no tenía ninguna marca en el cuerpo, los policías no procedieron a nada y ahí quedó. Joseph, el papá de Judith, cada día se ponía más agresivo, más alterado, más paranoico, más celoso. Era como si fuera otra persona. Esto comenzó a alterar a la pequeña, que en un tiempo tuvo cambios en su actitud. De hecho, dicen que hasta se llegó a arrancar pestañas. En una audición tuvo una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser llevada al psicólogo para saber qué es lo que estaba pasando con la pequeña. Se supo que la crisis nerviosa estaba siendo ocasionada por todo lo que estaba pasando con su papá. Se dice que al inicio intentaron hacer toda una investigación en contra del papá e incluso alejar a la pequeña de él, pero nunca se realizó formalmente, ya que la mamá de Judith pensaba que lo tenía todo bajo control. Esa fue la peor decisión que pudo tomar la mamá, ya que las agresiones del papá cada vez iban en aumento. En una ocasión, mientras Judith se estaba preparando para ir a las Bahamas junto a su mamá para grabar la película de Tiburón 4, su papá la amenazó diciéndole que si ellas no regresaban a casa, él le haría algo muy malo a ella y a su mamá. Cabe recalcar que no era la primera vez que este hombre las amenazaba. Él les solía decir que si intentaban escapar, quemaría la casa con ellas adentro. Con todo esto, la mamá de Judith planeó dejar a su esposo, incluso ya había rentado un departamento en donde ella se quedaría con su hija, pero tenía el miedo de que este hombre las buscara porque él las había amenazado diciéndoles que no importara dónde estuvieran, él las buscaría. La mujer asustada tomó la decisión de seguir viviendo con este hombre. Esta fue la peor decisión que pudo tomar la mamá de Judith, ya que el 25 de julio de 1988, ella y Joseph tuvieron una fuerte discusión mientras la pequeña manejaba su bicicleta por la calle. Ese día la pequeña tenía que presentarse en una audición a la cual nunca llegó. Joseph, enojado, metió a la pequeña y a su mamá a la casa y las encerró. Esa misma noche esperó que ellas se fueran a dormir y mientras dormían entró a la habitación de Judith y cobardemente le disparó en la cabeza. La mamá de la pequeña, al escuchar el ruido, fue corriendo a la habitación de su hija, pero en el camino se encontró a su esposo, quien también le disparó en la cabeza. Este hombre acabó con su pequeña familia y terminó mandándolas al otro mundo. Y además, lo raro de todo esto es que se quedó dentro de la casa con los dos sin vida. El 27 de julio de 1988 decidió prenderle fuego a los dos cuerpos y después quitarse la vida con un disparo. Los vecinos, al ver que la casa se estaba incendiando, llamaron rápidamente a la policía y también a los bomberos. Ellos lograron controlar el fuego de la casa y ahí fue cuando se encontraron con la sorpresa de los tres cuerpos: el de la mamá, de la pequeña Judith y el papá, si es que se le puede llamar así. Hasta el día de hoy, Judith y su mamá descansan juntas en el cementerio de Los Ángeles. Como dato curioso, al poco tiempo de la partida de Judith y su mamá se estrenó la película Pie Pequeño, la película en donde Judith le daba voz al personaje de Doki, o en el doblaje español conocida como Patito. De hecho, esta película fue muy popular y muchos la recuerdan por ese papel al cual ella le dio la voz. Pero ese no fue su último trabajo, porque también trabajó en la película Todos los perros van al cielo. Ahí le dio voz al personaje de Anne-Marie. De hecho, esa fue la última vez que se escuchó la dulce voz de Judith en una película. Este es un caso realmente triste porque tan solo era una pequeña con una corta edad, con una carrera exitosa y con un futuro por delante. Es casi muy difícil de creer que una persona que la trajo al mundo sienta algún tipo de celos o inferioridad
No lo sé. Creo que al contrario de este sujeto, muchos se sentirían orgullosos de lo que esté logrando su pequeña. Y esta es una historia que muchas personas no sabían a pesar de conocer perfectamente las películas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? Mi nombre es Daniel Novelo. Una niña fue secuestrada por un hombre que le hizo cosas terribles, después la tiró en un pozo para que perdiera la vida, pero sorprendentemente después de varios días fue encontrada por una pareja y sobrevivió. ¿Cómo es que fue eso posible? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Era un 22 de agosto de 1983 cuando una pequeña llamada Lori Poland estaba jugando con su hermanito de tan solo 5 años. Ellos estaban en el patio delantero de su casa, que se ubica en Sheridan, Colorado, Estados Unidos. Era una tarde de verano y el papá de la pequeña Lori, llamado Richard Poland, se encontraba pintando la casa. Y mientras pintaba la casa estaba vigilando a estos dos pequeños. En cuestión de segundos el señor tuvo que entrar a la casa para ver unas cosas. Y ese corto tiempo que dejó de vigilar a los niños fue suficiente para que un automóvil se acercara en donde se encontraban ellos, justamente al frente de su casa, abriera la puerta de su automóvil y le ofreciera dulces a la pequeña Lori. Se sabe que la persona que estaba dentro del coche le ofreció dulces a la niña con la condición de que se subiera y se quitara los pantalones. Y la pequeña con su inocencia aceptó y este tipejo se la llevó. Cuando Richard salió de su casa se dio cuenta que solamente estaba su hijo y no estaba Lori por ningún lado. Intentó buscarla y lo único que encontró fueron sus pantalones tirados en la calle. Obviamente preocupado comenzó a pedir ayuda a todos los vecinos y le dijeron que llegaron a ver que un automóvil se paró enfrente de su casa. Richard lo relacionó con los pantalones que había encontrado de su hija y llegó a la conclusión que alguien se había llevado a la pequeña. Llamó a la policía, iniciaron una fuerte búsqueda, revisaron cada casa del vecindario, le hicieron preguntas a la familia y también a cada vecino de la zona. La desaparición de la pequeña rápidamente se hizo conocida en toda la ciudad. Entonces mucha gente se comenzó a sumar a la búsqueda de Lori. Se colocaron carteles con la fotografía de la niña básicamente en todos lados en donde pudieran hacerlo y también cientos de voluntarios se sumaron para poder encontrar a la pequeña. La mamá de la pequeña incluso fue a una televisora con tal de darle un mensaje a la persona que posiblemente se había llevado a su pequeña hija. Le suplicó con lágrimas en los ojos que por favor se la devolviera, diciendo que solamente la quería sana y salva. Mientras todo esto que les estoy contando estaba pasando, el sujeto que se había llevado a la pequeña Lori en ese momento se encontraba en las montañas de Colorado. Y en ese lugar, en una cabaña abandonada, se aprovechó de la pequeña hasta que se cansó. Luego de hacer esto, este hombre, este monstruo sin escrúpulos, la tiró por una letrina de 3 metros de profundidad hasta que cayó en un pozo oscuro. Él pensó que la pequeña no iba a sobrevivir y la abandonó. La pequeña se quedó ahí, en la oscuridad, con aguas sucias, llenas de excremento, basura y además agua fría. Y aparte en ese lugar habían residuos químicos que emitían vapores tóxicos. Y eso puede provocar que una persona se desmaye. Además, con la caída, Lori tenía las piernas lastimadas. Y a pesar de todo esto, la niña logró sentarse en una piedra y quedarse ahí. Y como estaban tocando el agua, eso hizo que se le terminaran infectando. Lori cada vez estaba más débil, tenía las piernas lastimadas, infectadas, tenía hambre, sed y también no entendía cómo es que había llegado a ese lugar. Las investigaciones continuaron y gracias a varias declaraciones que dio la gente lograron dar con el automóvil y así encontraron a Robert Paul Tirrett, un hombre que ya había sido acusado de molestar niños. El sujeto fue detenido pero no quiso dar información de dónde se encontraba Lori. Fue solamente hasta que 3 días después, el 25 de agosto, unos senderistas que estaban pasando por el lugar en donde se encontraba Lori la escucharon llorando y eso les llamó la atención. Entonces vieron a la pequeña que estaba atrapada en un pozo, tenía fiebre, sus piernas infectadas y llorando desconsoladamente. Ellos informaron a las autoridades, la rescataron y lo increíble es que a pesar que pasó varios días sin comer ni tomar agua, en ningún momento se desmayó. Lori fue llevada a un hospital, le avisaron a los papás obviamente se pusieron muy felices, pero Lori ya no era la misma, todo por lo que había pasado obviamente le había generado un trauma. Tenía pesadillas todo el tiempo, le daba mucho miedo todo, incluso hasta sus propios papás les tenía miedo. El estado físico de Lori fue empeorando debido a la infección que traía en sus piernas. Sus órganos estaban fallando y los doctores pensaron que la única forma de salvarle la vida era quitándole las partes que tenía infectadas. No tuvieron que llegar a eso, se recuperó y afortunadamente no tuvieron que amputarle las piernas. Lori salió del hospital, se pudo ir con su familia, pero aún tenía que reconocer a la persona que le había hecho todo este daño. La llevaron para que señale al culpable entre varios sospechosos y cuando Lori vio a este sujeto, rápidamente lo identificó. Sin embargo, y estoy seguro que les va a dar coraje, solamente le dieron 10 años de prisión y además salió en libertad a los 6 años por buena conducta. Hazme el mal.
favor. Obviamente la gente se molestó mucho porque lo que este sujeto le hizo a esta pequeña es un daño irreparable. Y además, fuera de todo esto, algunos argumentan que tal vez Lori no fue la única persona a la cual le pudo haber hecho daño. La gente cree que este tipo de sujetos es un monstruo suelto que en cualquier momento puede volver a atacar. Entonces, liberarlo no es nada lógico, porque solo es cuestión de tiempo de que le vuelva a hacer daño a alguien. Es obvio que no estaba bien de su cabecita. Lori, después de muchas terapias, bastante esfuerzo y muchos años difíciles, por fin pudo superar este trauma y logró salir adelante. Hoy en día es una sobreviviente y tiene su consultorio de terapia para niños. Es cofundadora de una asociación que ayuda a pequeños que sufrieron algún tipo de abuso. Lori buscó la forma de ayudar a otras personas que vivieron un infierno muy parecido al de ella. La gente está en contra de la sentencia que le dieron a ese sujeto y no se explican cómo es que pudo pasar eso. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.